Bienvenidos a ACME Conversations, en donde traducimos las historias del mundo jurídico. El día de hoy vamos a tener un gran episodio con un gran colega que ya desde hace rato quería platicar con él para conocer un poco más de su experiencia, su opinión y bueno, pues todos los temas que últimamente han estado mucho en las noticias y allá afuera. Entonces el día de hoy le agradezco mucho al licenciado Jaime por acompañarme y bueno, esperemos tener una gran conversación. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Oye, Jaime, quería, pues te decía, desde hace tiempo ya como que quería que tuviéramos así una conversación un poquito más allá de los mensajes y de esa comunicación formal, que me platicaras un poco de tu background académico, digo así muy claro. sencillo, y qué es lo que haces ahorita, hoy en día, en lo que te especializas. Bien, pues mira, en cuanto a mi background académico, y creo que aquí lo profesional vino a anticiparse un poco. ¿Y por qué lo digo? Porque, a ver, la aspiración o las ganas de estudiar Derecho vinieron desde secundaria aproximadamente. Ya sabías en secundaria. Ya sabía, sí, digamos, siempre tuve muy claro que quería ser abogado, ¿no? En su momento médico, pero cambié la ruta. Mucha gente cuando estamos platicando me dicen, estaba entre Derecho y Psicología o Derecho y Medicina, como que me doy cuenta que mucha gente, yo también, estaba entre Derecho y Medicina, pero como que nos decidimos siempre los abogados, o la mayoría como que está entre esas dos. Yo pienso porque uno es doctor del cuerpo y el otro de las relaciones personales. Entonces, eso es bueno, nosotros somos los doctores de las relaciones personales, ¿no? Te decía, pienso que mi background profesional en lo jurídico, en el derecho, vino a anticiparse al académico. ¿Y por qué lo digo? Porque considerando que ya tenía muy claro que quería estudiar derecho, graduándome de prepa en el verano, antes de empezar primer semestre de derecho, por ahí, por gente conocida, en este caso le doy el shout out a Aldo Treviño y Luis Raúl Mendoza del despacho Treviño Mendoza. Ok, muy bien. Sí, ellos fueron quienes en verano, antes del primer semestre de entrada a derecho, me invitaron a empezar a trabajar ahí en el despacho en verano. O sea, antes de empezar Antes de empezar primer semestre, sí. ¿Y cómo los conocías tú? O sea, eran... Luis Raúl Mendoza es muy amigo de mi hermana, que es abogada también. Entonces, por ahí surgió la plática de, oye, me dijo tu hermana que vas a empezar a estudiar Derecho. Yo acabo de abrir mi despacho, me dijo en su momento. Estaba recién abierto. Tenían 7 meses de haber empezado el despacho. Entonces me dijo, pues a ver, a lo mejor y no sabes absolutamente nada de la carrera, pero sin problema, de algo me puede servir que nos apoyes. Sí, claro, pues desde abajo. Empezar. Exacto. Entonces me presenté un lunes, eran mis vacaciones de verano antes de entrar a carrera, y ahí me prestaron un expediente, me llevaron a los tribunales, me llevaron a los juzgados, empecé ahí a agarrar un poco de noción de lo que escuchaba. Ir formando el colmillo. Sí, exacto, leer los expedientes, entender cómo funcionaban los tribunales, cómo había que gestionar las cosas, cómo hablar con los funcionarios. Todo esto pues, sí me fue dando como un poco de noción antes de entrar a la carrera. Así es. Y tú antes, por ejemplo, perdón que te interrumpa, ¿te imaginabas más como decir, litigando? Digo, o sea, si lo viéramos así como que dos grandes, el litigio y lo corporativo. Litigando. Tú te veías litigando, no te veías así, revisando contratos, digo, es parte, ¿verdad? Es parte. Pero era más, en litigio. Así es, sí, honestamente, a ver, siempre lo vi como una opción, la parte corporativa, incluso notarial. Pero sí siempre quise agotar, y que hasta ahorita no lo he visto como no lo has agotado todavía. La parte del litigio. Entonces empecé en Treviño Mendoza, viendo litigio, veíamos civil, mercantil, familiar, un poco administrativo, pero pues a ver, fueron mis pininos y en realidad eran escritos de mero trámite en algunas ocasiones. Sí, pues no iba a ser ya lo más complejo del Exacto. Entonces, estuve con ellos en ese primer verano, antes de entrar a carrera. Primer semestre me invitaron ya ahora sí a hacer mis prácticas formalmente. Porque me dijeron, a ver, en el tiempo que llevas aquí 2 meses has agarrado buen... O sea, le has entendido. Si quieres hacer tus prácticas, adelante. Entonces, digamos que estuve ahí en Treviño Mendoza un año completo. Primero y segundo semestre. O sea, pasa mucho que a diferencia de otras carreras, o al menos yo lo he notado, siempre empezamos, yo empecé también en primero o segundo semestre mis prácticas, o sea, llevamos a la par ese desarrollo profesional y desarrollo académico, porque en otras, pues empiezas dependiendo de la universidad, porque hay una parte obligatoria de hacer prácticas,
pero y es como en sexto semestre o por el estilo. La mayoría de los abogados, o sea, empezamos a formarnos, y es tu caso también, Sí, desde primer semestre, viendo, me imagino así, teoría del derecho o derecho romano, pero ya también, o sea, viendo cómo son pues, los así expedientes, es. yendo a tribunales. Sí. Eso, ¿realmente tú crees, o sea, recapacitando, hubieras preferido que fuese de otra manera, como decir, ¿sabes qué? Porque yo a veces un poco así lo pienso, decir, ay, la experiencia universitaria tal vez lo hubiera disfrutado más sin haber estado, porque yo iba a clases y boom, vámonos Ujú. directo al despacho, lo que tú sea, Sí. o lo que sea, y no era como esa tranquilidad de vivir lo universitario. No sé si a ti te pasó así o Ujú. digas tú, oye, ¿sabes qué? Eso me ayudó, porque sin eso no hubiera podido yo, Sí. graduándome, salir más, como salí, más bien. Ujú. Sí, definitivamente no lo hubiera cambiado por nada. Ok. O sea, tal y como lo ¿Sí? hice, en algún momento sí me llegué a cuestionar si realmente valía la pena, y lo pongo entre comillas porque, a ver, durante mi carrera siempre disfruté el estar trabajando y darle prioridad al trabajo. Ok. Prioridad no me refiero porque sea menos importante la escuela, pero me No, claro. refiero en cuanto a lo que tú dices, disfrutar la vida universitaria, es decir, salir de clase y no tener prisa por salir de la universidad e irme a la oficina o a los juzgados. Nunca lo vi como me estoy perdiendo de algo. O sea, Ya, o sea, al no es como que contrario, estoy dejando algo para nada. y elijo otra cosa, no, pues era algo extra más bien. Exacto. O sea, y a lo mejor pienso que también benefició mucho que el lugar en el que estuve en su momento, entre yo y Mendoza, y ahora en el lugar en el que trabajo actualmente, siempre he disfrutado mucho lo que hago, Ok. y pues el tiempo que me toma mi trabajo, cuando también estudiaba, no lo veía como me está quitando Tiempo de algo. disfrutar de la universidad, porque también lo disfrutaba pues a medida de lo posible, lo normal. Desde luego sí, pierdes mucho este tema de las relaciones que haces en la universidad por el hecho de que Sí, claro, no vas a estás ahí. clase, pones atención, enfocado a lo que vas, sales y a la oficina, ¿verdad? Sí, vamos, claro. Este, pero pienso que también los maestros y colegas de otras carreras que ahorita se pueden convertir en clientes eventualmente, eh, sí notan que cuando estás, digamos, enfocado también en la parte profesional desde los primeros semestres, sí notan algo distinto en pro de uno como estudiante. O Claro. sea, los maestros a veces incluso, ya me ha tocado que me topo maestros en algunos asuntos que son abogados de algunas empresas que atendemos, o en ciertas Ok. transacciones, ellos son la contraparte. Entonces, eso también es positivo en el sentido de que ellos recuerdan que mientras estabas en clase siempre te habían trajeado porque sabían Eso que, era también parte, sí, claro. es un chip en el que, a ver, no tienes que estar trajeado para ejercer, ni mucho menos, pero era como algo que los maestros identificaban, que si te veían que andabas trajeado en clase, probablemente asumían Que estabas que estabas trabajando en algún despacho o en alguna empresa, pero específicamente en algún despacho. Y que también como esa parte que suma, y yo creo que, digo, parte de lo que aquí en el centro hacemos, o sea, la educación jurídica también es un tanto obsoleta, creo yo, todavía, en su gran mayoría, por ese decir, las prácticas lo que aporta mucho, y por eso muchos abogados lo que hacemos es empezar desde primeros semestres, porque es decir, yo me acuerdo también perfectamente, mi clase era muy importante, pero también el despacho confiaba en mí, Ujú. asuntos de clientes que pues era su día a día, o sea, decir, para mí no eran, bueno, unas prácticas y me ponen a hacer algo que tal vez no tenga una trascendencia. Yo a veces, por ejemplo, trabajé mucho en derecho inmobiliario Ujú. y había que presentar permisos, ver contratos también de renta y no sé qué, y decir, bueno, si no presento este permiso, se retrasa esto, o sea, se ve gente afectada, el cliente y eventualmente los socios y asociados y la gente del Ujú. despacho que viven de esto, es Sí, decir, pues yo mañana son prácticas y me puedo ir, pero pues esta gente es su trabajo, es su manera de sustentar su estilo de vida. Entonces, empiezas a tener como también esa responsabilidad que tal vez en otras carreras no tanto, por lo mismo y decir, oye, o sea, no nada más estoy como haciendo unas prácticas por ahí, estoy apoyando al despacho o a la empresa o a la ujú. notaría, pues a asuntos reales. Sí, sí, asuntos que tienen una trascendencia en la Sí, realidad afuera de la oficina en exacto. el segundo en el que se toma una decisión. Y te digo, pienso que por eso mi carrera profesional se anticipó a la académica en ese sentido. Y pues estuve un año en ese despacho, primero, segundo Ok, semestre, ok. y
el cambio al despacho en el que estoy actualmente fue cuestión de una semana. Ok. O sea, en verano de segundo semestre para pasar a tercero, ahí fue en donde me cambié a donde trabajo actualmente y hasta la fecha. Te iba a decir que entonces ya llevas que unos 7 años. 7 años. 7 años en donde trabajo actualmente, Ok. más el año que estuve en el otro despacho. ¿Y a qué se debió el cambio? O sea, ¿fue que te buscaron? ¿Tú estabas buscando algo nuevo? Pues mira, de entrada, y esto es algo relevante del por qué me cambié, es que yo empecé estudiando Derecho y Finanzas, porque tenía esta como inquietud o esta espinita de los temas financieros, incluso llegué a pensar en estudiar Economía, además de Derecho, para la doble titulación. Claro. Porque tenía, te digo, así como una espinita por estos temas, el ámbito fiscal también me llamaba la atención, que pues en la práctica muchas veces están, o la mayoría de las veces están estrictamente relacionadas las decisiones financieras con las fiscales y viceversa, ¿no? Sí, claro. O sea, siempre hay un impacto financiero en lo fiscal. Entonces, empecé en Derecho y Finanzas. En segundo semestre me regresé a puro Derecho. Ok. Digo, fue cuestión de revalidar un par de materias, no había ¿Y llevado nada muy pero por qué particular. decidiste decir, sabes qué? Lo que sigue del plan de estudios era por las materias? O sea, Era sí. porque ya estaba teniendo demasiadas materias enfocadas en economía y finanzas Ajá. y percibí que me estaban quitando algunas de derecho que sí quería llevar. Entonces lo que hice fue regresar a derecho estándar, Sí, llamémoslo claro. así, Sí, sí, sí. y meter materias optativas enfocadas a impuestos personales, Ok. impuestos corporativos, finanzas personales, cosas que Sí. le dieran como un agregado. Claro, ya más tú como esa elección de decir, bueno, tengo esta posibilidad de las Ujú. optativas, pues lo que yo quiera, Ujú. y no las que me mandan, porque yo me acuerdo, yo también estudié Derecho y Finanzas, que si eran, bueno, había unas de contabilidad, unas Ujú. muy cargadas de economía, y algunas de finanzas, pero pues eran las que ellos te decían. Sí. Y acá pues ya lo podías hacer tú más a tu manera. Sí, así es. Ok. Y el cambio que hice en segundo a tercer semestre de trabajo fue porque surgió la oportunidad igual de un amigo en común que trabajaba en su momento en el despacho donde estoy ahorita. Él era asociado y pues me dijo, a ver, acaba de salir una persona de séptimo semestre, sé que tú estás en segundo, pero pues a ver, ya tienes un año de experiencia, alguna noción debes tener respecto a los conceptos jurídicos, lo mínimo indispensable, Sí, ¿no? sobre todo por un año ya, no es como uno de segundo semestre que nunca ha trabajado. Así es. Pero pues digamos que sí se me advirtió el decir, pues a ver, yo venía de ver civil, mercantil, administrativo, Sí. que la práctica, al menos de lo que yo hacía como practicante, valga la redundancia, pues era todo el día estar en los juzgados, en los colegiados, en los tribunales, o sea, era una dinámica, era muy dinámico. Muy dinámico, el exacto. día a día. Y pues sí me dijeron, a ver, aquí vas a ver materia fiscal y lo fiscal es escritorio el 99% del tiempo, sobre todo cuando vas empezando. Sí, O sea, desde luego no, cuando vas empezando no está esta parte de, pues, las juntas con los clientes, ir a platicar con los magistrados no es tan concurrente, entonces me cambié por una recomendación de un conocido, ok. y la dinámica sí fue completamente distinta. Sí, pues sí fue que viste, pues era arrastrar lápiz todo el día. Así es. Y si te soy muy honesto, cuando empecé en la materia fiscal, a mí me parecía aburrido. Iba justo a preguntarte, decir, ese cambio a lo fiscal, como que tiene varias áreas, porque mucha gente también, tanto dentro del mundo, vamos a llamarle jurídico y fuera, como que, bueno, una parte es como que intimida, porque es decir, pues todo lo que, por las nociones que haya, ya sean incorrectas o correctas, pero decir, bueno, lo fiscal tiene que ver con el SAT, tiene que ver, pues, con temas de impuestos, o sea, y a veces, y con números, y contabilidad, como que todo se empieza a entrelazar, decir, por los que no conocen, y puede ser un poco intimidante, entonces, y luego también dicen un poco aburrido, porque no es así como, No hay audiencias, exacto. O sea, como en otras materias. ¿Cómo lo sentiste tú, sí, justo al principio? Pues mira, sí, te digo, lo percibí como algo aburrido, porque dije, a ver, yo antes me la pasaba todo el día en la calle gestionando y yendo para arriba y para abajo en los tribunales, a estar en el escritorio leyendo resoluciones, analizando ya, obviamente, ya un poquito más desarrollada mi carrera, analizando estructuras, para elaborar opiniones, pero aún así en el litigio, en la materia fiscal, administrativa, al final de cuentas, sí es muy de escritorio, por el hecho de que, pues, a ver, existe un acto de autoridad por parte de la autoridad que te está fiscalizando y tu respuesta es tienes que recabar las pruebas,
pero no estás pensando en que va a haber un desahogo de las pruebas de forma presencial, en la que a lo mejor va a haber testigos, Claro. que tienes que preparar a testigos. O sea, aquí todo es muy, ¿cómo se le llama cuando es escritorio? Que como si fuese por correo. Haz de cuenta, pero O sea, que todo es es muy... digital, ¿será? O como Es lo... que le quiero decir cuando haz de cuenta que se tardan mucho las cosas porque son de escritorio. Es muy burocrático. Ok. La materia fiscal pienso que es muy Muy burocrática. Ok. Y el litigio en materia fiscal, diagonal administrativa, es muy burocrática por eso mismo. O sea, porque tú presentas tu demanda y no hay mayor gestión entre personas, más allá de que si ofreces a lo mejor un dictamen pericial, pues el perito va, acepta el cargo, pero su dictamen pericial lo desahoga en escrito. Ok. O sea, no va a haber un desahogo de forma verbal. Sí, claro. Te digo, no vas a preparar testigos. Que bueno, o sea, no que sea clase de derecho, pero para aquellos que tampoco entienden, o sea, Ujú. tú, por ejemplo, en lo que trabajas, bueno, tal vez ha cambiado un poco, es lo que también quisiera saber, pero decir, bueno, ok, existe la materia fiscal, Ujú. Y de eso, pues, habrá dos ramas, o no sé si me Ujú. equivoco, de decir, hay una parte que es como de estrategia, Ajá. que es tal vez un poco más, tal vez vamos a verlo como corporativo en el sentido de decir, puede llegar un cliente y decir, oye, tengo esta situación, o quiero hacer, bueno, sí, pues presenta una situación, necesito la mejor estrategia Ujú. fiscal, y lo otro, como dices tú, es el litigio también fiscal, decir, tengo esta situación que viene una autoridad conmigo y tengo que resolverla. ¿Es así las áreas? ¿O Sí. cómo es más o menos que dividirías tú así en grandes rasgos, Ujú. obviamente? Sí, a grandes rasgos y desde luego, como bien dices, siempre habrá cuestiones más particulares, pero yo lo dividiría en la parte de litigio y la parte de consultoría. La Ok. parte de litigio, digamos, que es la más... la que puede tener cuestiones muy parecidas a otras materias, porque, pues a ver, en un tribunal que ve materia administrativa, te resuelven temas que provienen de actos de autoridad, de una autoridad fiscalizadora, y también te puede resolver un tribunal en materia administrativa cuestiones contenciosas que vienen, no sé, un tema de multas, por ejemplo, por un acto, por una sanción Bueno, administrativa, ¿no? claro. Y la parte de consultoría es aquí en donde pienso yo que va un perfil de abogado como más creativo, un poco más analítico en cuestiones que a lo mejor a nadie se le han ocurrido y viste una apertura por parte del legislador en la que pues sí se puede interpretar. O sea, porque eso es algo también muy importante. La ley, si bien es ley, como dicen, Sí, sí, sí. pienso que siempre está sujeta a interpretación por el hecho de que, pues a ver, mucha gente nada más lee el artículo y dice, "Ah, me quedó muy claro", pero si te vas a leer el proyecto, a la iniciativa de ley, los transitorios, cosas que a veces la gente deja de fuera, vas desmenuzando y entiendes las intenciones o el objetivo del legislador y ya ves el artículo con otros ojos. Ok. Entonces, aquí es en donde se abre como en dos ramas la parte del litigio, que por lo regular tiende a ser, a ver, ¿qué me dijo la autoridad y cómo lo voy a pelear, ¿no? ¿Qué pruebas tengo? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Cómo le puedo dar la vuelta al asunto? ¿Tiene la razón o no? Porque eso también es muy importante, específicamente pienso yo que en la materia fiscal, es pensar, a ver, ¿la autoridad tiene razón o no? O sea, porque habrá veces que uno como contribuyente siempre quiere tener la razón, Sí, obvio. pero como abogado hay que estar abierto a realmente cuestionar si la autoridad está viendo algo que uno no lo ve. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando, o sea, que tú digas, ¿sabes qué? La autoridad aquí tiene la razón. Ujú. ¿Qué sigue ahí? Cuando la autoridad tiene la razón y ya estamos en una etapa litigiosa, porque a ver, para esto, en la etapa de controversia, le voy a llamar así, Ajá. hay un gap de procesos administrativos antes de llegar a un litigio. En estos procesos administrativos, que es pues, la auditoría, aportas información, la autoridad te emite un oficio de observaciones en donde te dice, advertí esto, esto, esto y esto y esto, todavía puedes ir a una instancia conciliatoria, que es ante la PRODECON, que es el equivalente a la PROFECO, pero para contribuyentes. Y aquí, pues sí puede existir un diálogo con la autoridad. O sea, celebras mesas de trabajo en donde dices, ¿sabes qué, autoridad? Tienes razón, pero analízalo de esta forma y a ver qué podemos resolver, ¿no? O es decir, oye, a ver, la empresa, existen tantos trabajos que dependen de ella, es una multinacional, etcétera, el impacto que le puede generar un crédito de este tipo puede ser ponderemos alternativas, etcétera, ¿no? Claro. Entonces,
Cuando estás en esa etapa conciliatoria, sí, o sea, abiertamente le dices a la autoridad, tienes razón respecto a esta partida, ¿qué podemos hacer? O cómo puedo, digamos, mejorar mis prácticas como contribuyente. Si existe ese diálogo. Y ya cuando estás en un litigio, pues ahora sí que decirte... Sí, pues ahí es adversarial ya el tema. Así es, ya te tienes que ir con todo lo que tengas tú en la mochila de la empresa y también ponlo a criterio del magistrado el decir, a ver, la autoridad tiene razón, pero existen estos vicios en el procedimiento. Existen estos vicios en que no me analizaron la documentación de tal forma. Entonces, muchas veces puede existir una cuestión técnica en la que la autoridad tenga la razón, pero uno como contribuyente también tiene que hacer valer las cuestiones formales en las que le puedes exigir a la autoridad o más bien al órgano jurisdiccional que te está resolviendo el decir, no me analizaron así, 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 así. Que también en la materia fiscal un error que yo creo que pasa mucho es que luego también la gente, decir, desde, vamos a llamarle pequeños contribuyentes o contribuyentes individuales, o sea, personas físicas, tal vez no empresas ni personas morales, pero es decir, se piensa mucho que lo fiscal es, tanto en la ley como en la práctica, es como, o sea, como se liga mucho con la contabilidad, que todo es cuadro de decir, oye, pues los números son, o sea, no hay, es la matemática, vamos a llamarlo aritmética, pues que no hay paso a 2 más 2 es 4, o sea, no hay para dónde. Pero la materia fiscal no es así, realmente, no es contabilidad, es decir, así como decías ahorita, de la ley, sí, tenemos los artículos, pero es decir, hay también como esa parte que yo creo que es, como dices tú, la valiosa, o yo creo yo también como muy valioso de un asesor jurídico en esta materia, decir, ok, veo la ley, pero también no nada más es no estoy revisando el Código Civil, tal vez decir, el contrato de arrendamiento es esto. Acá sí es decir, pues como dices tú, veo los transitorios, veo el proyecto, o sea, puedo encontrar, no es gris, perdón, no es blanco y negro, hay grises. Hay grises, y que eso sí es una habilidad todavía que se valora mucho, me imagino por los clientes, de decir, pues hay que tener esta creatividad de parte de los asesores para ver, tal vez la palabra jugar no sea la más adecuada, pero es decir, ver por dónde hay camino que permita la ley, obviamente. Sí, Entonces, sí, claro. Y de hecho, algo que decías ahorita respecto a el tema fiscal, muchas veces está directamente relacionado con los contadores, pero sí existe como este híbrido de el abogado fiscalista con el contador fiscalista, porque también digamos, hay como varias vertientes de los contadores. O sea, hay contadores que son meramente, como tú dices, numéricos, llamémoslo así. claro. Desde luego, a ver, preparan los números respectivos para presentar una declaración mensual de IVA, ISR, pagos provisionales, llamémosle como queramos. Claro. Pero al momento de leer la ley y de realmente interpretar todo los antecedentes normativos que existen, si hay precedentes de situaciones similares, que eso también es muy importante, ya se necesita la visión o el enfoque de un abogado fiscalista. Que luego es bien común, digo, no sé si tú lo notas, pero que hay mucho error de decir la gente nada más, y sobre todo yo creo en épocas tal vez recientes, con tantos temas, ya sean si ciertos o no, para no meterme como que en un debate político, pero decir, cada vez está más estricto la autoridad, cada vez los candados son más, y decir, pues un fiscalista, y la gente utiliza el término como decir, no, pues es que el contador es mi fiscalista, o el financiero, el asesor financiero es fiscalista, pero se requiere o sea, no nada más, o sea, ya puede ser el contador o el financiero, pero tiene que tener una noción jurídica. Sí. Sí, y eso es bien importante porque nos pasa muy seguido que en las empresas, o incluso deja tu empresas pymes chicas o personas físicas también, que se recargan demasiado en los contadores para temas de cartas de invitación, les llegan requerimientos y dicen, no, el contador ya lo está viendo, está perfecto, el contador probablemente tenga una noción más cercana a tu situación que yo que me estás platicando. Pero sí soy de la opinión, en que siempre se busque una asesoría por parte de un abogado fiscalista, adicional a la del contador. Porque, a ver, si tú llegas conmigo, probablemente voy a acercarme a preguntarle a tu contador para entender la situación. Pero sí es muy importante hacer esa sinergia con los contadores que tienen, ahora sí que los números de las personas físicas o de las morales bien amarrados para saber cómo contestar ante la autoridad. Porque eso también es algo que vemos muy frecuentemente,
tema de las cartas de invitación. Mucha gente, y es completamente entendible, no tienen por qué saber las consecuencias que hay en ese tipo de invitaciones por parte de la autoridad. Es normal que digan, no la voy a contestar. Sí, Y claro. pasan unos meses, ya no pasó nada, pasan 2 años y llega el requerimiento ya ahora sí, con mayor fuerza por parte de la autoridad. Y es algo que muchas veces por la práctica, los contadores o la misma gente que no tiene una noción, no le ve la gravedad del asunto. Y uno como abogado entiende que una carta de invitación es porque ya te detectaron, Sí, ya hay ¿verdad? un porqué. Sí, hay un porqué. Nada más te están dando la oportunidad de que la tomes. Antes de que te tengan que abrir una auditoría o que te hagan un requerimiento ya formal, digamos, con este brazo más coercitivo por parte de la autoridad. Pero, o sea, los contadores sí entienden el mismo papel de relevancia en el entorno fiscal de las personas, pero sí pienso que debe estar acompañado con el asesoramiento de un abogado. Que de hecho, justo eso como que quería ir llegando a ese tema. O sea, en tu experiencia, digo, dejando como que tal vez el ruido que haya, te digo, político, de las noticias. O sea, ¿cómo has visto tú como experto Ujú. en la materia a través de los años? O sea, realmente decir si sí hay un argumento válido para decir, oye, cada vez eh, la situación es más compleja en el sentido como para los contribuyentes de decir, para crear estrategias sí es más complejo, la autoridad sí está buscando ser más coercitiva, o sea, Ujú. ¿cómo ha venido cambiando? Es decir, no es que haya cambiado, es que nada más ahora sí se está buscando, la autoridad está buscando ser más impositivo, ser más, ¿cómo llamarle? Pues sí, llegar a dar con las malas prácticas tal Ujú. vez de muchos contribuyentes o de los no Sí. contribuyentes. O sea, ¿cómo lo sientes tú estas últimas épocas? También, como con temas, digo, son como quiera uno se tiene que meter un poco a lo político porque lo Ujú. tributario siempre está ahí. Pero decir, bueno, temas de lavado de dinero, temas de esquemas para... ahorita también me dices, bueno, en la siguiente, eh, la diferencia entre eludir y evadir, o sea, como quiera si hay líneas ahí con lo que se juega, pero decir, ¿qué tanto ha venido cambiando los temas de la autoridad frente al contribuyente? Sí. Pues mira, y a ver, en mi corta experiencia, le voy a llamar así, de 7 años en la materia fiscal, te podría decir que los últimos 5 años, y desde luego cada vez te vas haciendo más consciente de ello Sí, conforme avanza tu carrera, pero en los últimos 5 años sí se ha visto un cambio por parte de la autoridad en cuanto a la agresividad de fiscalización. ok. O sea, antes pienso que sí los contribuyentes eran muy en pro de buscar alternativas, de cómo eficientizar tema de impuestos, a lo mejor hacer estructuras corporativas que beneficien en la carga fiscal de las empresas. Y poco a poco esto, no que lo dejen de hacer, pero Claro. sí se ha venido atenuando en el sentido de que las empresas, sobre todo las más grandes, pues son mucho más cuidadosas en el tipo de alternativas o planeaciones que ejecutan, porque la autoridad no solo es que esté más agresiva para identificar a los que buscan eh, evadir impuestos, porque honestamente las empresas que buscan evadir con estructuras agresivas, pues desde luego la autoridad les va a caer y lo va a identificar. Pero ahorita, por la mala costumbre, yo creo que se le generó a la autoridad de que tiene que estar con los ojos muy abiertos ante cualquier tipo de estructura, ante cualquier tipo de implementación agresiva, ya se abrió los ojos ante cualquier contribuyente. O Ok. sea, y pienso que hace unos años, o incluso a lo mejor hace una década, que yo todavía no estaba en este mundo, pero en el mundo jurídico, pero lo sé por colegas, hace 10 años a lo mejor sí la autoridad era un poco más de por dedazo. Identificaba a los contribuyentes grandes, los que tuvieran movimientos más importantes, era quien les ponía el La ojo, lupa. ¿no? La lupa. Y hoy en día, porque lo escucho muchísimo en la práctica, sobre todo con Sí, personas claro. físicas que dicen, a mí no me van a revisar. Sí, que yo creo que justo iba a decir. Ahorita ya no es un tema de que el auditor esté revisando así todos los controles del sistema y le brinque nada más los más grandes. Ahorita ya todo es por sistema, algoritmos, inteligencia artificial, que desde luego es un tema que sale en todas las conversaciones. Ya la autoridad también tiene estos sistemas de inteligencia artificial que,
O sea, el hecho de que tengas operaciones en cuanto a monto se refiere pequeñas, eso no hace que no estés ante Que el no ojo se de la detecte. autoridad. A lo mejor te toca la suerte de que la autoridad no le quiere invertir a revisarte, pero no te salvas de una carta de invitación que si por cuestiones de la vida en 2 años te haces un contribuyente más grande, a lo mejor te va a tocar la revisión, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, la autoridad se ha vuelto mucho más agresiva y hay empresas conservadoras, pero, o sea, todo con lupa, no tienen prácticas agresivas, son muy conservadores en cuanto a controles, reportar la contabilidad electrónica, todo al centavo, como dicen, y les llegan las revisiones. O sea, ya es una cuestión casi hasta como también de no mala suerte, pero de suerte que te toque o no. O Así sea, es es, un volado prácticamente. así es. Y la autoridad ya no es, pienso que ya no es como antes, estoy generalizando desde Sí, luego, obvio. habrá casos particulares, pero la autoridad hoy en día, por las altas cargas de trabajo que tienen, derivado de estos contribuyentes que son muy agresivos, a quienes son conservadores ya no les da tiempo de atenderlos como se deben las auditorías. Y por lo mismo de que ya no les da tiempo de revisar toda la documentación que les aportan los contribuyentes que son cautivos o conservadores, te llega el crédito fiscal con unos importes desproporcionados, Ok. o sea, exorbitantes. Y desde luego que como contribuyente, pues hasta ofendido te has de sentir de decir, Sí, ¿cómo? claro. Si he sido tan cauteloso, no ejecuto, más bien, no tengo prácticas agresivas en cuanto a impuestos, ¿por qué me cae una auditoría y por qué me tratan así, verdad? Sí. Si hay, Si habiendo afuera está lleno. exacto, pero todo viene de esto, o sea, de que hay tanto contribuyente agresivo que la autoridad se llena de trabajo y ya no le da tiempo de atender a los conservadores como deberían. Ok. Entonces, para quitarse de cosas, dicen, oye, pues gracias, te emití los requerimientos que debía para que me dieras información, tener el expediente de la auditoría, y como no les da tiempo de decir lo que deberían al analizar la documentación, te dicen, aquí está tu crédito fiscal, todo es ingreso, tus deducciones no te las reconozco, y ahí está el crédito Ya hazle como puedas. desproporcionado, sí. Y por ejemplo, digo, como para irle dando ya un poquito de cierre, nos va a Ujú. quedar, sí, mucho que analizar. Es decir, luego la gente también piensa, eso como mencionabas hace ratito, decir, es obsoleta en algunos aspectos, tal vez la autoridad, pero en otros no. Ujú. Y es decir, tampoco es, o sea, hay gente, digo, no hay que verlo como una sola persona, un grupo de personas, sino pues toda la gente que conforma esta autoridad. Decir, no son, no están verdes en el sentido de decir, tal vez voy a poner un ejemplo de personas físicas, decir, pues si el límite para que el monto de las transferencias, que el banco no tenga que emitir Ujú. alertas es 15,000 pesos, pues me la paso moviendo a 14,999 pesos cada 2 semanas y pues eso ya no lo levanta. O no sé, recibo todos los meses 50,000 pesos de una Ujú. renta de una casa que no lo tengo contabilizado, vamos a llamarle. Ujú. O sea, si hay gente, o sea, digamos, la autoridad se da cuenta de estas prácticas y de unas mucho más elaboradas. O sea, si hay gente con mucha capacidad que se da cuenta de esto, ¿no? Sí, desde luego. Y también porque los bancos son los que tienen la guillotina de que si no informan al SAT, ellos son los que se llevan el castigo, las instituciones Ok. financieras. Ese tema de los 15,000 pesos mensuales, en cuanto tú deposites 15,001, el aviso lo hace el banco al SAT ya por sistema. Sí, claro. Entonces, no te salvas por lo menos del aviso hacia la autoridad. Ya. Ok. Sí. Y por ejemplo, y ahora sí ya el cierre vamos a ponerle. Para la gente, sobre todo ahorita que está estudiando, que está empezando el proceso tal vez de adentrarse a este mundo fiscal, que yo creo que para mí en lo particular es una de las áreas que todavía no se va a ver afectada en el sentido de decir, no va la inteligencia artificial a quitar el asesoramiento fiscal. Yo creo que el asesor fiscal se va a apoyar, pero decir, tanto en la parte de litigio, decir, Ujú. bueno, una vez que estás en problemas, vamos a ponerle, pues vas a querer que te ayude un asesor fiscal, pero también de estrategia, es decir, como dices tú, el valor agregado es no nada más leo la ley, sino me nutro de toda la información y creo soluciones ad hoc Ujú. para esa situación en particular. Es decir, todo esto yo creo que la práctica fiscal, a menos en mi opinión, va a ir creciendo. ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, a gente que también esté en proceso de primeras prácticas fiscales o de adentrarse a ese mundo? ¿Qué es algo que les ayudaría como para
conocer la realidad de la práctica y no dejarse llevar por, pues para empezar, temas que son, o sea, no dejarse llevar por la televisión o algo que pues es completamente fuera de la realidad, pero tampoco de lo que se ve, sino como el detrás y lo que implica, por ejemplo, tu día a día, realmente. Pues mira, de entrada, meterse a trabajar en un despacho, a mi parecer, y a ver, desde luego no tengo la perspectiva de cómo es trabajar en una empresa, porque siempre he estado en despacho, pero sí pienso que el trabajar en un despacho que va en materia fiscal y casi que únicamente eso, como es mi caso, hasta hace unos años se agregaron o se incorporaron otras áreas, otras materias, el ver únicamente la práctica fiscal y no mezclarla con otras es sensacional. O sea, en el sentido de que la práctica fiscal en sí ya es lo suficientemente compleja para además... Para andarle metiendo otros temas. Así es. Porque, a ver, el derecho fiscal es o tributario, que eso también es algo que es un cambio que ha estado surgiendo. Se le está cambiando un poco la denominación a derecho tributario, no derecho fiscal. Cuestiones a lo mejor de wording. Pero, sí, de nomenclatura, pero bueno, tiene un efecto. Tiene un efecto sobre todo psicológico. O sea, esto viene de un efecto psicológico también por parte de diagonal con político. Sí, claro. O sea, el que no se le llame fiscal y sea tributario. Que entren a trabajar un despacho y realmente que se empapen del contenido. O sea, porque el contenido en materia fiscal no te lo terminas nunca. ¿Y por qué te lo digo que nunca? Porque por más que tú termines de estudiar el contenido en materia fiscal vigente, el día de mañana sale una resolución miscelánea y te cambia toda la jugada. Entonces, es una materia que requiere de mucha actualización, de bastante estudio, y pienso que es parte de lo que lo hace diferente a otras. Porque también la parte de la inteligencia artificial, la autoridad lo está utilizando en sus resoluciones. Y se requiere también del ojo humano para identificar este tipo de cosas. Entonces, pienso que la típica pregunta de si la inteligencia artificial nos puede venir a quitar el trabajo o no, en materia fiscal al menos, sí nos ayuda, desde luego. Es una herramienta, como bien decimos, pero siempre existe esta parte humana de criterio, la moral, que obviamente es algo súper ambiguo y abstracto, pero sí para las prácticas fiscales debe existir este criterio y este ojo humano que decida, que mida el riesgo, que comparta con los clientes, con las empresas, un tema de pues como ese feeling de, a ver, la autoridad se está comportando así. Porque, a ver, una inteligencia artificial no va a identificar cómo se están comportando los funcionarios hoy en día de acuerdo al entorno. Sí, todo va a ser cambiante y depende, pues, cada funcionario también. Exacto. Entonces, pues sí, digo, básicamente eso. Trabajar en la realidad, en el día a día, un despacho, una empresa, lo que sea, a final de cuentas tienes ese roce con el ámbito fiscal en casi todas las áreas. Y pues sí. Y pues el estudio, que ese ya es mi cierre ahora sí. Decir, como dices tú, la gente ahora también le cuesta ese estudio, decir, imagínate, pues leer resoluciones, estar investigando. Todo se lo manda a la gente ahora a inteligencia artificial, ya casi se requiere sin ella. O sea, también tener esa capacidad de sentarte y estudiar y no nada más leer por leer o ver, sino a entender y analizar, que tal vez son ahora sí, que en fiscal yo también creo tributario, son habilidades que todavía se necesitan y no tanto en otras como decir, bueno, crear un contrato corporativo sencillo, pues ya no tanto, eso sí lo puedo delegar o me puedo apoyar con algo, pero esta parte no. Sí, no, esta parte, a ver, incluso yo al día de hoy, y sé que así va a ser por mucho tiempo porque es parte de la práctica, leo el mismo párrafo una y otra vez. Claro. Y luego lo leo quitándole la coma, a ver si me hace sentido distinto. O sea, y regresas, hasta que lo lees 500 veces, entiendes el párrafo. O sea, y justo por eso, porque quien elaboró el texto fue otra persona. Eventualmente va a tener ayuda de inteligencia artificial, es altamente probable, pero siempre hay que pensar en que hubo un humano detrás elaborando lo que tú estás recibiendo. Con una intención de comunicación. Exacto, con una intención de comunicar algo y que fue sujeto a discusión,
fue un proyecto con modificaciones. O sea, siempre hay que verlo con esa perspectiva para cuestionarse uno mismo de que realmente ya lo entendió, tengo que volver a leer, ¿no? Entonces sí, requiere de mucho autoestudio, estarse actualizando constantemente. Sí es una materia que no se quedó vigente igual desde hace 30 años. Como a lo mejor un código civil, desde luego, siempre existen reformas, pero sigue siendo en esencia igual. así es. Y es la matriz de una materia y es, digamos, su única norma. En materia fiscal tienes una ley por cada tipo de impuesto. O sea, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto sobre el valor agregado, IEPS, todas las que se te ocurran, además de los reglamentos de cada ley, de cada impuesto, el código fiscal, el reglamento del código fiscal. Entonces, digamos, es un mundo de texto que, a ver, desde luego no me lo sé de memoria y Sí, sería imposible, pero uno siempre tiene que regresar a leer la ley, ¿verdad? No, el estudio pues nunca se va a terminar. Así es. Bueno, Jaime, pues muchas gracias. Te digo, podemos continuar. Yo creo que sí va a quedar pendiente otra plática para desglosar un poquito más, pero te agradezco mucho. Yo creo que sí fue muy valiosa la conversación. Yo aprendí mucho y estoy seguro que vamos a aprender y pues estamos pendientes para seguir platicando. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Jaime. Nos vemos. Hasta luego.